Hola, bienvenidos al curso virtual de resonancia de mama de la Sociedad Argentina de Radiología y FARDIT, Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante. En esta conferencia vamos a hablar acerca del BIRADS en resonancia magnética, la parte 3, que corresponde a los realces no nodulares o realces no masa. Esta conferencia es realizada por el Dr. Javier Romero y quien les habla, Gloria Palazuelos. Ambos somos radiólogos del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Los objetivos de esta presentación son analizar qué son los realces no masa, cuáles son las características, la distribución y el realce interno, cuáles son las categorías BIRADS de acuerdo a sus valores predictivos positivos y vamos a darles algunos tips para el análisis de los realces no masa. Y para empezar, vamos a conocer qué es un realce tipo no masa o un realce no nodular. Empecemos pues por la definición. La definición de realce no masa en la última edición del BIRADS corresponde a un realce diferente al parénquima mamario. Esto es muy importante porque este tipo de realce no corresponde al background o al BPE, de lo cual ya hemos visto una conferencia anteriormente. Este realce no tiene dos bordes definidos, por lo tanto no se puede categorizar como una masa ni como un foco. El realce puede ser un área pequeña o un área grande y característicamente tiene áreas de grasa o de tejido glandular en el centro de la lesión. Para poder identificar un realce no masa, obviamente se requiere que el estudio tenga secuencias con medio de contraste en forma dinámica. Cuando uno tiene un realce no masa, pues hay dos cosas que uno tiene que hacer. Lo primero es detectarlo. ¿Cómo lo vamos a detectar o en qué secuencias lo vamos a encontrar? Pues básicamente en las secuencias T1 con saturación grasa debemos tener primero unas secuencias sin contraste para posteriormente hacer el estudio dinámico con medio de contraste y poder ver cuál es el comportamiento de los realces, si son tempranos, si son tardíos. También a esas secuencias contrastadas con saturación grasa se les hace sustracción, en donde solo queda el tejido que realmente realza con el contraste o las lesiones. También son de ayuda las imágenes en máxima intensidad o las reconstrucciones MIP. La segunda parte, cuando uno tiene un realce no masa, es el análisis del mismo, para lo cual es muy importante la correlación con las secuencias con información T2. Los realces no masa pueden ser condicionados por lesiones benignas, lesiones de alto riesgo y, por supuesto, patología maligna. Dentro de las lesiones benignas tenemos el PASH, que quiere decir hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, también la metaplasia apocrina y cambios por radiación. En las lesiones de alto riesgo, que debutan como realce no masa, tenemos la hiperplasia ductal atípica, la atipia epitelial plana y la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, recordando que la diferencia entre una y otra es el tamaño. Cicatriz radial menor a 1 centímetro, lesión esclerosante mayor a 1 centímetro. Y en la patología maligna, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal infiltrante y carcinoma lobulillar, haciendo aquí énfasis que la mayor prevalencia en las lesiones malignas que debutan como un realce no masa es el carcinoma ductal in situ. Entonces, como ya sabemos que un realce no masa puede ser benigno, lesión de alto riesgo o patología maligna,
es indispensable la correlación del hallazgo en resonancia magnética con los factores de riesgo de la paciente y obviamente la correlación con otras imágenes mamarias como la mamografía y el ultrasonido, para así saber cuál de estos realces son los que realmente ameritan ser llevados a biopsia. Es conocido por todos nosotros que uno de los mayores problemas que tiene la resonancia es la controversia que hay acerca de los falsos positivos. Y hablando de esto, los realces tipo no masa son los causantes casi de la mitad de los falsos positivos en resonancia, siendo un 48%. Pero por el otro lado, en la balanza debemos poner que un realce no masa puede ser la representación de un carcinoma in situ de un 69 hasta un 90%. Entonces debemos que hacer un análisis cuidadoso para disminuir o minimizar lo máximo los falsos positivos. El carcinoma ductal in situ en resonancia de mama, por distribución, la mayor prevalencia es el realce segmentario, seguido del focal, difuso, lineal y regional. Y de acuerdo al realce interno, como más lo podemos ver, es como un realce en cúmulos, un realce heterogéneo seguido de un realce homogéneo. Cuando analizamos la variabilidad interobservador entre los radiólogos de mama que leen resonancia magnética usando el lexicon Virrats, vemos que los índices de concordancia o los índices kappa están entre moderados y buenos por encima del 0,6 cuando estamos hablando de la distribución de un realce no masa y al hablar del realce interno. Cuando analizamos la variabilidad interobservador entre los radiólogos de mama que leen resonancia magnética usando el lexicon Virrats, vemos que los índices de concordancia o los índices kappa están entre moderados y buenos por encima del 0,6 cuando estamos hablando de la distribución de un realce no masa y al hablar del realce interno. Muy bien, ya conocemos lo que es un realce tipo no masa y cuál es la importancia clínica. Ahora vamos a pasar al segundo objetivo de la presentación, que es analizar su composición. Debemos analizar adecuadamente y describir adecuadamente en nuestro informe de resonancia magnética en los realces tipo no masa dos cosas importantes. ¿Cuál es la distribución en la mama y cuál es el comportamiento interno del realce? A finales del 2013 se publica la quinta edición de Virrats, que es la que está vigente hasta el día de hoy. Hubo unos pequeños cambios de forma, mas no de fondo, respecto a los realces tipo no masa. En amarillo, en la columna en donde está señalada la cuarta edición, están resaltados en color amarillo las cosas que desaparecieron o que se han simplificado para la quinta edición. Básicamente ha desaparecido la distribución ductal y respecto al realce interno ha desaparecido el realce punteado y realce dendrítico. La distribución del realce es la morfología del mismo dentro de la mama. Este es como el primer descriptor que debemos analizar y este puede ser focal, lineal, segmentario, regional, múltiples regiones o difuso. A continuación vamos a desglosar cada uno de ellos, vamos a ver ejemplos y cuál es su importancia y sus valores predictivos. El realce no masa de distribución focal es un realce pequeño confinado a menos de un cuadrante de la mama, recordando que puede contener grasa y tejido fibroglar intercalados y, a diferencia
de las masas no tiene bordes definidos, como lo podemos ver en este ejemplo, en donde está señalado con la flecha roja el real seno masa y al lado tenemos la representación esquemática de lo que corresponde. La distribución focal tiene un valor predictivo positivo del 3%. El realce de distribución lineal es fácil de identificar porque sigue el trayecto de una línea. No necesariamente tiene que ser una línea recta. Un realce lineal siempre indica un realce ductal o periductal. Siempre este hallazgo es preocupante y debemos ser muy cuidadosos en el análisis y en la correlación de este tipo de hallazgos con los hallazgos de mamografía. El realce lineal tiene un valor predictivo positivo alto, más o menos del 60%, por lo tanto, repito, siempre es sospechoso y requiere una biopsia. Importante la correlación con ultrasonido para ver si hay algún hallazgo que nos pueda facilitar la biopsia guiada por ultrasonido y si no, entonces se procede a biopsia por resonancia magnética. Tenemos acá dos ejemplos de un realce lineal. El que se encuentra a su izquierda es un realce lineal que no apunta hacia el pezón, sin embargo, sigue el trayecto de una línea. El realce que tienen a su derecha es un realce lineal, pero tiene algunas ramificaciones, un hallazgo también sospechoso y nos indica que hay un conducto o un par de conductos que están involucrados por alguna patología. El realce de distribución segmentario, este es un realce que lo pueden ver tanto en el dibujo como en el ejemplo de resonancia magnética, tiene una distribución triangular, pero la característica es que el vértice del triángulo siempre apunta hacia el pezón. Este realce tiene un alto valor predictivo positivo que puede llegar hasta el 78% y nos indica que hay un compromiso de todo un lóbulo mamario. Este hallazgo también es un hallazgo sospechoso y nos hace, por ejemplo, en el caso en que estamos aquí viendo un extenso compromiso que se extiende desde el pezón en la región anterior hasta la región prepectoral. El compromiso de un lóbulo mamario puede ser por patología benigna como la mastitis y también por patología maligna como un carcinoma ductal in situ extenso. Cuando es unilateral, el realce segmentario siempre es sospechoso. Entonces debemos realizar una biopsia, siempre correlacionando previamente con las otras modalidades de imagen mamaria. Muchas veces el realce no es tan triangular como nos gustaría y a veces se nos presenta la duda, ¿será que es segmentario? ¿Será que no lo es? Entonces nosotros debemos de trazar un triángulo imaginario con el vértice hacia el pezón y si dentro de ese triángulo cabe ese realce, pues es un realce de tipo segmentario. El realce de distribución regional es grande y ocupa al menos un cuadrante. La diferencia con el focal es que el otro ocupa menos de un cuadrante y este al menos un cuadrante. Cuando es unilateral y asimétrico, como lo estamos viendo, tiene un valor predictivo aproximadamente del 21%. No confundir el realce regional que vimos anteriormente con el realce de distribución en múltiples regiones o regional múltiple. Este pueden ser múltiples focos que ocupan un cuadrante o menos de un cuadrante y puede ser bilateral. El realce de distribución regiones múltiples o múltiples regiones, cuando es bilateral y simétrico lo podríamos categorizar BIRADS 2, recordando que aquí debe ser diferente al background o al realce de fondo del parénquima mamario. Tenemos que tener cuidado cuando encontramos un realce asimétrico, o sea, múltiples regiones de realce
podría ser categorizado BIRATS 3 y esto podría estar condicionado por influencia hormonal. Entonces deberíamos repetir el estudio en un tiempo del ciclo menstrual adecuado en una mujer premenopáusica en el 7º a 14º día del ciclo. El realce de distribución difusa es distribuido al azar en toda la mama. Puede ser bilateral y generalmente es benigno con un valor predictivo positivo del 0%, y cuando vemos un realce difuso unilateral el valor predictivo es del 14%. Entonces esto podría ser condicionado casi siempre por una patología benigna. Sin embargo, pues la correlación con otras imágenes es muy importante y con la clínica que tenga la paciente. Ahora ya conocemos el primer descriptor de los realces no masa, que es la distribución. La segunda parte que debemos analizar es cómo es el realce interno de ese realce no masa. Este podría ser homogéneo, heterogéneo, en cúmulos o en anillo agrupado. Posteriormente vamos a desglosar también cada uno de ellos. El realce interno homogéneo es confluente, uniforme en el área que realza. No hay tanta diferencia en la intensidad de señal en el interior del realce. En la imagen que tienen a su izquierda observamos un realce de tipo segmentario que apunta hacia el pezón, en donde lo vemos homogéneo. La imagen que tienen a su derecha es un realce regional, es un realce grande, el cual también vemos que predomina un realce de tipo homogéneo. No hay tanta diferencia en las intensidades de señal. El realce heterogéneo es no uniforme, tiene áreas de grasa intercaladas con áreas de realce y de tejido mamario. En la imagen que ven a su izquierda vemos un realce regional de distribución regional con un realce interno heterogéneo. La imagen que tenemos a la derecha es un realce pequeño en los cuadrantes externos, que es un realce de distribución focal y realce interno heterogéneo, siendo de menor intensidad de señal el centro del mismo. Otro tipo de realce interno es el realce en cúmulos. Anteriormente se le conocía como empedrado o realce en grumos. Como observamos en la imagen, son como unas bolitas o como unos grumos adyacentes uno al otro. Este ejemplo que les estoy mostrando es un realce de distribución lineal con realce interno en cúmulos. Tiene un valor predictivo de más o menos 30% y siempre es sospechoso. Entonces deberíamos realizar una biopsia, siempre previa correlación con mamografía y o ultrasonido. Cuando la distribución del realce es focal y el realce interno es en cúmulos, lo podemos ver como un racimo de uvas. Cuando la distribución es lineal y el realce interno es en cúmulos, lo podemos ver como un collar de perlas, que este es el ejemplo que tienen en la imagen de resonancia magnética ubicada a la izquierda de la pantalla. Un realce lineal que viene hacia el pezón y se ven los cúmulos como si fuera un collar de perlas. Realce interno en anillo agrupado. Este es muy poco frecuente. Es un realce en periférico a los conductos, como lo señalan las flechas blancas. Es alrededor del estroma periductal. Este hallazgo siempre es sospechoso y se debe biopsiar. Vamos avanzando en el mundo del realce no masa. Ya revisamos el primer punto, que era la definición y la importancia clínica. Revisamos el punto número 2, que eran la distribución y el realce interno. Y ahora vamos a conocer cuáles son las categorías BIRATS en las que los debemos asignar de acuerdo a sus valores predictivos.
Esta serie, publicada en el 2002 por la doctora Lieberman y la doctora Elizabeth Morris, es una serie pequeña de 40 pacientes con correlación histológica, de los cuales solamente el 25% de los realces no masa fue cáncer y el 75% fueron lesiones benignas. Esta es una publicación del 2012 de realces no masa con correlación histopatológica en 102 pacientes. Cabe aclarar que este artículo todavía tiene terminología que ya está en desuso, como el realce ductal y el realce reticular-dendrítico, que fueron eliminados en la quinta edición del BIRADS. Respecto a la distribución, vemos que la que tiene el mayor valor predictivo es la distribución lineal, que es más o menos del 50%. Realce interno, la que tiene mayor valor predictivo, es el realce en cúmulos, 30%, y cuando es asimétrico es del 14%. Y en esta serie, publicada en el 2016 con 65 pacientes de realces no masa y correlación histopatológica, vemos también que no hay variaciones respecto a lo publicado anteriormente. Los hallazgos más sospechosos respecto a la distribución, segmentario y lineal, y respecto al realce interno, el agrupado y heterogéneo. Hemos revisado los valores predictivos y de acuerdo a ellos todos los realces no masa caen en la categoría 4 de la clasificación BIRADS, recordando que en resonancia todavía no está tan clara la subclasificación. Entonces, para fines prácticos, todos los realces no masa son categoría 4, algunos con mayor nivel de preocupación que otros, como ya lo pudimos ver. Sin embargo, la pregunta es, ¿todos los vamos a biopsiar? Yo creo que no. Creo que es, nuevamente, repito, importantísima la correlación de los realces no masa con los riesgos de la paciente con las imágenes previas, como es el ultrasonido y la mamografía, para tomar la determinación si se biopsia o no se biopsia. Hay que recordar también que hay patología benigna que puede dar realces tipo no masa. La evaluación de los realces no masa en resonancia magnética realmente no es una cosa fácil. Por lo tanto, a continuación les vamos a dar unos tips para que ustedes los tengan en cuenta a la hora que estén enfrentados a este hallazgo. Espero sean de su utilidad. Tomen nota. El radiólogo debe ser ordenado en el análisis. Lo primero que debemos conocer siempre son los factores de riesgo de la paciente y ver eso qué tanto nos va a cambiar el panorama de nuestros hallazgos y de nuestra interpretación. Después de conocer los factores de riesgo, debemos saber qué estudios tenemos disponibles de imágenes mamarias para poder hacer correlación de lo que estamos viendo en resonancia. Definitivamente, la mamografía tiene un valor muy importante en el análisis de los realces no masa y ya vamos a verlo a continuación. También una adecuada caracterización de la distribución y del realce interno, que es lo que nos va a dar realmente el valor predictivo positivo del hallazgo, recordando también la simetría y asimetría, y siempre deben tener disponible las secuencias en T2 e ir a buscar el mismo hallazgo que estamos viendo en las imágenes contrastadas, qué representación tiene en el T2. También, a continuación, les vamos a explicar cuál es la diferencia del comportamiento de la señal en el T2. Dentro de los factores de riesgo que debemos conocer en toda paciente que se somete a imágenes mamarias y particularmente en resonancia magnética, dado que esta es como la última línea en la evaluación mamaria en general, debemos conocer cuáles son los antecedentes familiares y personales relevantes que tengan que ver con el cáncer de seno. Y debemos también saber dentro de qué riesgo está clasificada nuestra paciente.
Está dentro del riesgo poblacional, riesgo intermedio por alguna lesión atípica o una lesión de alto riesgo o cáncer personal de seno, o es una paciente de alto riesgo con una carga genética conocida, con múltiples familiares, con radiación al tórax en la infancia, etc. Todas esas respuestas deben estar claras antes de que nosotros iniciemos la lectura de nuestra resonancia. Otro de los tips que les damos es la correlación del real seno masa con microcalcificaciones en mamografía. La presencia de microcalcificaciones en el territorio del realce aumenta el valor predictivo positivo. Si el real seno masa se asocia con calcificaciones que en conjunto ocupan más de 20 milímetros o 2 centímetros, tiene un valor predictivo positivo del 90%. Entonces se debe realizar una biopsia o por estereotaxia o por resonancia magnética según tengan la disponibilidad. Si el realce está asociado a calcificaciones menores a 20 milímetros de extensión o menor a 2 centímetros, el valor predictivo positivo disminuye a 50%. Pero entonces a tener en cuenta, si hay calcificaciones sobre el real seno masa, ojo, alerta, peligro, podemos estar ante un carcinoma ductal in situ. Les presento un caso de nuestra institución, una paciente con implantes mamarios a quien se le realiza una mamografía de tamizaje. Ella tiene riesgo de un familiar masculino de cáncer de seno y observamos unas calcificaciones pleomórficas finas en los cuadrantes externos de la mama derecha identificados en la proyección de Eklund en cráneo caudal. Las imágenes por resonancia magnética nos muestran un realce no masa de distribución lineal con un realce interno en cúmulos, recordando que tanto la distribución lineal como el realce en cúmulos tienen un valor predictivo positivo alto, y si a esto le sumamos las microcalcificaciones identificadas en mamografía que aproximadamente miden más de 2 centímetros ahí, pues el valor predictivo es mucho mayor. Marcamos la paciente con un arpón, fue sometida a resección quirúrgica en donde observamos la pieza quirúrgica con las microcalcificaciones y este resultado era esperado, un carcinoma ductal in situ. Otro caso que les presento, a la izquierda una imagen de resonancia magnética con un pequeño realce focal y anterior un pequeño realce lineal hacia los cuadrantes externos, y en las imágenes de mamografía vemos que hay también microcalcificaciones pleomórficas finas, por lo cual la paciente es llevada a biopsia por estereotaxia y la patología carcinoma ductal in situ. Siempre ante un real seno masa debemos ver si está presente en una o en las dos mamas, si esto es simétrico o asimétrico, sabiendo que si es de un solo lado, pues la posibilidad de ser maligno es mucho mayor. En la imagen superior que tenemos en la derecha observamos un realce lineal ramificado, el cual está presente solamente en una mama señalado con la flecha verde. En la mama contralateral no identificamos ningún tipo de realce. El ejemplo que tenemos en la mitad de la diapositiva corresponde a un realce segmentario, el cual también es asimétrico, tiene un vértice hacia el pezón y se localiza en los cuadrantes internos de la mama. No se observa eso en el lado contralateral. En los cuadrantes externos hay un realce de tejido mamario fibroglandular. En el caso que se ubica en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, vemos un realce segmentario que también apunta hacia el pezón y no existe eso en la otra mama. En los tres casos, la patología es asimétrica, por lo tanto, aumenta también el nivel de preocupación.
Durante toda la presentación les he mencionado la importancia de la correlación de los realces no masa con las imágenes en T2 en resonancia. El realce tipo no masa tiene una sensibilidad de más o menos 50% solo en secuencias contrastadas. Sin embargo, cuando nosotros sumamos el contraste correlacionado con el T2, la sensibilidad sube hasta el 91% con una especificidad del 64%. Cuando tenemos un realce no masa y en el T2 hay baja señal o se ve hipointenso, esto generalmente es condicionado por reacción desmoplástica o por fibrosis, y este hallazgo está asociado a condiciones sospechosas que podrían ser malignas, que es el ejemplo que se muestra en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior estamos viendo un realce tipo no masa, el cual en el T2 se observan múltiples lesiones de alta señal pequeñitas que corresponden a quistes. Entonces un realce no masa asociado a hiperintensidad en el T2, que esto puede ser por quistes o conductos dilatados, eso muy probablemente esté condicionado por patología benigna. Entonces recuerden siempre hacer este análisis: secuencias contrastadas, secuencias T2. Les presento un caso de nuestra institución. En la imagen de la izquierda es contraste con sustracción. Vemos un extenso realce segmentario con vértice hacia el pezón, el cual cuando hacemos la correlación con las secuencias con información T2, vemos que eso representa alta intensidad de señal que compromete casi todo un lóbulo mamario. Esta paciente fue llevada a biopsia y la patología es una mastitis granulomatosa, patología benigna. Otro caso de nuestra institución en donde vemos señalado con la flechita un realce lineal. Cuando vamos a ver el T2, vemos que eso tiene baja señal en el T2, lo que nos hace sospechar que eso es una lesión que puede ser maligna. La patología demostró un carcinoma ductal in situ. A uno le gustaría que todos los realces no masa que vemos en resonancia fueran como los que se nos muestran en los libros, pero ese no es el mundo real. Hay ocasiones en que es difícil poder darle una distribución adecuada al realce. Entonces, para eso, nosotros les recomendamos algunas figuras geométricas que nos pueden ayudar. Si el realce cabe dentro de un triángulo, así el mismo realce no sea en una forma triangular, apuntando el vértice hacia el pezón, ese es un realce segmentario. Si el realce sigue el trayecto de una línea, ese sí es facilito, es un realce lineal y puede tener algunas ramificaciones. Si usted traza una ruedita pequeña y ahí le cabe el realce, ese es un realce focal. Si ese realce le cabe es en una bolita o en un circulito grande, ese es un realce regional. Esos son unos pequeños truquitos que nosotros utilizamos a veces cuando no es tan fácil la clasificación de un realce de acuerdo a su distribución. Recordar, no podemos subestimar ningún tipo de realce no masa. Sin embargo, debemos recordar que hay algunos que nos deben de preocupar muchísimo más y deben mantener nuestras antenas alertas. Respecto a la distribución, los de mayor preocupación debido a su valor predictivo positivo, el distribución segmentaria y distribución lineal, y el realce interno en cúmulos y heterogéneo son los que más frecuentemente se asocian con malignidad. Gracias por haber participado en este curso de resonancia de mama virtual realizado por la Sociedad Argentina de Radiología y la FARDIT. Para el Dr. Javier Romero
y para mí, quien les habla, Gloria Palazuelos, ha sido un verdadero placer estar como disertantes en este curso. Espero que la información que hemos transmitido sea de mucha utilidad para todos ustedes. Hasta la próxima.